Desde que nacemos y hasta que morimos, nuestra vida está atravesada por las actividades del Estado. Nacemos en hospitales públicos o subvencionados por el Estado. Nuestra llegada a este mundo se anota en un registro público. La mayoría estudiamos en escuelas públicas o subvencionadas por el Estado. Casi todos recibimos dinero del Estado en algún momento de nuestra vida, ya sea a través de la asignación o el salario familiar, a través de las prestaciones por desempleo, las pensiones por incapacidad, las jubilaciones, las becas de estudio, los programas sociales o los subsidios al transporte. Viajamos por rutas públicas y en trenes estatales. En muchas áreas de la producción, ya sean automóviles, calzados o tecnología, las oportunidades de empleo dependen de que el Estado regule el ingreso de competidores extranjeros. Todos pagamos impuestos al Estado, aunque algunos más que otros. Discutimos permanentemente si el Estado debe hacer más de lo que hace actualmente o menos, si debe cambiar lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, si necesitamos más o menos Estado. Sin embargo, para responder estas preguntas, debemos comprender primero lo que hace hoy el Estado, cómo ha crecido en los últimos 50 años y, sobre todo, qué papel deseamos que cumpla en este siglo XXI en los países en desarrollo. Comencemos clarificando cómo han ido mutando las ideas respecto de cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado en la economía. La crisis de 1929, a la que ya hicimos referencia en el programa anterior, provocó que en Estados Unidos casi el 25% de la población activa se quede sin trabajo. Pero además la economía se contrajo, se redujo casi una tercera parte. Este acontecimiento fue el que más cambió la visión que tenían los norteamericanos respecto del Estado. Se comprendió que los mercados sin regulaciones y sin una fuerte intervención estatal habían producido grandes perjuicios. Y no solamente estamos hablando de los desocupados, sino que además, producto de la crisis, muchas familias habían perdido sus viviendas, muchos niños no tenían para alimentarse, muchas personas adultas no tenían ingresos para poder subsistir y los agricultores comprendieron que por la caída del precio de los productos no tenían dinero para poder pagar sus hipotecas. Para responder a esta situación, los gobiernos de los países occidentales comenzaron a intervenir más fuertemente en la economía, pero además a crear leyes que ampliaron los regímenes jubilatorios o que crearon el salario familiar o que ampliaron la cobertura de salud y educación. Se crearon programas de vivienda y también programas que apoyaban el precio de los productos agrícolas y, por supuesto, que comenzaron a mejorar las condiciones laborales. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se abrió un periodo de fuerte disputa de ideas en torno al papel del Estado y el sistema económico. Por un lado, el modelo de la propiedad privada del capital y la libre empresa, y por otro, el control estatal de los medios de producción. Los países occidentales adoptaron mayoritariamente la primera tendencia, con una intervención del Estado en la economía y en la sociedad para combatir la desigualdad y repartir los beneficios de forma más equitativa entre la población. Esto se conoció como estado de bienestar y fue utilizado como una fórmula pacificadora de las democracias capitalistas para el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial. El estado de bienestar consistió básicamente, en primer lugar, en la obligación que asume el Estado de suministrar asistencia y apoyo a los ciudadanos a través de servicios tales como la educación y la salud, la cultura, las jubilaciones, las prestaciones por desempleo, orfandad, invalidez o vivienda. En segundo lugar, el estado de bienestar se basó en el reconocimiento del papel de los sindicatos tanto en las negociaciones colectivas como en la formación de planes públicos. Se consideró que ambos elementos limitaban los conflictos de clase, equilibraban la asimétrica relación de poder entre los trabajadores y los dueños de las empresas y de ese modo ayudaba a superar la situación de luchas paralizantes y contradicciones que constituye el rasgo más visible del capitalismo liberal. Pero estas ideas de un Estado interviniendo en la economía para asegurar mayores niveles de equidad y de distribución de la riqueza comenzaron a ser cuestionadas hacia mediados de 1970 y con mayor fuerza a partir de 1990.
se acuñó la llamada teoría del derrame, según la cual el crecimiento económico solucionaría por sí solo el problema de la pobreza. Había que esperar hasta que la economía crezca y una vez que crezca mucho derramaría sus beneficios y bondades al resto de la población. Hasta tanto eso ocurra, todos debíamos hacer importantes sacrificios. Renunciar a buena parte de nuestros salarios, recortes en las jubilaciones y en las pensiones, reducción de la inversión en educación y en salud pública, eliminación de los programas de vivienda, la eliminación de los subsidios a las industrias, al consumo, al transporte. El rol del Estado en materia social únicamente era el asistencial, es decir, limitado a las personas que se encontraban en la indigencia y desde un punto de vista de la caridad social. Si el Estado renunciaba a cobrar ciertos impuestos y si los trabajadores aceptaban condiciones más precarias y flexibles, entonces llegaría una lluvia de inversiones. Al mismo tiempo, si la economía se abría al mundo, iba a bajar la inflación, iban a llegar productos importados y las familias iban a poder consumir más y más. Suena muy bien, ¿no? El problema es que la teoría del derrame no funcionó en ninguno de los países en la que se la aplicó. La reducción de los sueldos generó que las familias se empobrezcan y no puedan consumir. A su vez, los estados se volvieron más pobres, tanto por la eliminación de los impuestos como por la caída del consumo. En muchos países hubo crecimiento económico, pero crecimiento para algunos grupos concentrados, mientras que la mayoría quedaba excluida. Mientras más se concentraba la economía, más aumentaban las desigualdades. En la época de Menem, en Argentina, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad pasó del 0,42 al 0,50 en un corto periodo de tiempo. Si había un derrame, era al revés, de los pobres a favor de los ricos. La idea de un Estado mínimo, que no se preocupa por las desigualdades económicas y que espera de brazos cruzados mientras el crecimiento derrama sus bondades en toda la población, ha sido realmente muy perjudicial en múltiples aspectos. En el plano macroeconómico, la falta de inversión en educación, en salud y en nutrición eliminó las bases para un crecimiento económico sostenido. El caso de América Latina es el más claro de entender. Según Nancy Birdsall, el crecimiento económico de la región no puede superar el 4% porque grandes sectores de la población están fuera del consumo y del mercado del trabajo. Al mismo tiempo, el Banco Mundial señala que para que la desocupación de nuestro continente se reduzca, es necesario un crecimiento sostenido por encima del 4%. Es un círculo cerrado. La desocupación en la región no va a poder descender hasta tanto el crecimiento no sea superior al 4%, y este crecimiento no es posible mientras no se incorporen al consumo y al trabajo a todos aquellos sectores que están por debajo de la línea de la pobreza. El deterioro social tiene también altos costos en términos de gobernabilidad democrática. Un amplio estudio de opinión en 17 países latinoamericanos indica que, aun cuando la gran mayoría de la población está a favor del sistema democrático, solo el 27% de los encuestados está satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Indican las conclusiones que esta insatisfacción se produce porque los pueblos esperan que el sistema les solucione los problemas más prioritarios: el desempleo, los bajos salarios, la inseguridad y la inflación. Se está levantando actualmente una tendencia diferente, que a partir de la evidencia histórica reciente demuestra que las sociedades y los países que más han logrado crecer lo han hecho superando la falsa rivalidad entre el Estado y el mercado. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de sumar el Estado y el mercado. La intervención del Estado en la economía no puede leerse como una intervención en contra de los mercados, sino a favor de las grandes mayorías. Hace falta un Estado inteligente que sea capaz de concertar metas estratégicas para la sociedad y darse una estructura institucional y herramientas que le permitan alcanzar esas metas con el mayor nivel de eficiencia posible. Solo un Estado inteligente puede proveer un conjunto de condiciones esenciales para el desarrollo económico: seguridad jurídica, políticas macroeconómicas que garanticen el pleno empleo, desarrollo de la infraestructura, inversión en investigación científica e innovación tecnológica, mejoramiento de la equidad y la distribución de la riqueza,
cuidado del medio ambiente y respeto por los derechos humanos. Un Estado inteligente no es un Estado mínimo, sino un Estado con una política duradera en educación, en salud, en nutrición, en cultura, orientada a superar las gruesas inequidades, capaz de impulsar la concertación entre lo económico y lo social. Un Estado inteligente es aquel que genera iniciativas que promuevan la participación de las empresas privadas, los sindicatos, las universidades, la sociedad civil y las familias. Un Estado inteligente es aquel que está transformándose permanentemente para poder alcanzar sus objetivos con el mayor grado de eficiencia posible. Hay muchos ejemplos de áreas del Estado de alta eficiencia y claramente es un mito de que todo lo público necesariamente es ineficiente. El INVAP es una empresa que le pertenece al Estado Nacional que se dedica a la energía nuclear, a la tecnología espacial y a la tecnología industrial. Reúne a más de 1.300 operarios y es la única empresa en toda Latinoamérica que ha sido reconocida por la NASA como apta para el desarrollo de sistemas satelitales completos, desde su diseño, su elaboración y su puesta en marcha. Además, el INVAP ha ganado todas las licitaciones internacionales para el uso de energía nuclear con fines pacíficos. Otro ejemplo es el Hospital Garrahan, que es un referente obligatorio en materia de salud pública, gratuita y de alta calidad. Desde su fundación el 25 de agosto de 1987, el Garrahan se ha caracterizado por la alta especialización de sus recursos humanos, por tener la tecnología más avanzada y por cuidados progresivos. En aquellos países donde el Estado ha articulado con el mercado y con la sociedad civil buscando la equidad de toda la población, se han logrado beneficios y avances muy importantes. Me gustaría contarles dos ejemplos que son clarísimos. El primero es Noruega, al norte del continente europeo. Es el número 1 en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas desde 1990. Tiene la mayor esperanza de vida al nacer, el mayor nivel educativo promedio por habitante y el mayor acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas tengan un nivel de vida decente. ¿Y cómo lo han logrado? Por medio de una gran concertación nacional. Se pusieron de acuerdo los partidos políticos, los líderes sindicales, las empresas privadas y todos los sectores de la sociedad para construir lo que ellos llaman el ecualitarismo. El ecualitarismo es un modelo de inclusión económica basada en valores éticos, crecimiento económico sostenible, distribución equitativa de la riqueza y la más amplia cobertura del mundo en salud y educación a cargo del Estado. En Noruega hay una colaboración tripartita en el mercado de trabajo entre los empleadores, los empleados y el gobierno, por lo que los asalariados tienen mucha influencia en su propio ámbito laboral. Entre las cosas que más sobresalen se encuentra el sistema de pensiones, la igualdad en el acceso a todos los servicios, la salud pública, la educación pública y el apoyo a los desempleados. Quizás algunos quieran argumentar diciendo que Noruega es un país rico en recursos naturales y que precisamente esa riqueza les ha permitido armar este poderoso estado de bienestar. Entonces busquemos el segundo ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es un pequeño país de Centroamérica cuya población apenas supera los 5 millones de habitantes y no es especialmente rico en recursos naturales. Sin embargo, según los datos del Banco Mundial, la expectativa de vida al nacer en Costa Rica es de 80 años, una de las más elevadas del mundo. La alfabetización es del 95%, lo cual hace que Costa Rica sea uno de los países de nuestro continente con mayor nivel de alfabetización. Este estado de bienestar se logró forjar a partir de un pacto social entre el Estado, los empresarios y los sindicatos en representación de los trabajadores. Y este acuerdo social le ha permitido a la mayoría de la población acceder a un seguro obligatorio, protecciones dentro del trabajo, viviendas subsidiadas, así como también servicios esenciales tales como la electricidad, el agua potable y a la salud y a la educación a cargo del Estado. De hecho, Costa Rica es el país de nuestro continente que más invierte en educación pública. El último año
invirtió el 7,1% de su Producto Bruto Interno, pero tiene la expectativa de llegar a invertir hasta el 8% de su PBI. Es mentira que el mercado se regule solo y que pueda lograr resultados buenos para todos sin la intervención del Estado. La historia de los últimos 30 años debería ser una buena evidencia de que cuando el Estado se retira, aumentan las desigualdades, la pobreza, el desempleo y cae la economía. Sin embargo, afrontar los desafíos del siglo XXI exige realizar una profunda reforma en las estructuras del Estado. La reforma no puede ser hacia el pasado, es decir, a un Estado que quiera hacerlo todo y solo, pero tampoco consiste en el mero recorte o desarme de dichas estructuras. Se requiere imaginación institucional para repensar el Estado en el campo económico y social. Cada instante que transcurre sin políticas de inversión sostenidas en educación y en salud, sin revisiones de las inequidades, sin servicios públicos sociales eficientes y de alta calidad, significa dolorosos impactos regresivos en las condiciones de vida básica de extensos sectores del mundo en desarrollo y la prolongación de una exclusión social injustificable.